Cada año, se producen miles de lingotes de oro puro que representan estabilidad financiera y poder económico. Una cantidad suficiente para fabricar millones de lingotes de alta pureza que terminan almacenados en bóvedas, bancos centrales y refinerías desde América hasta Asia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los lingotes de oro con casi 100% de pureza? Hemos visitado una de las refinerías más avanzadas de Estados Unidos para revelar el asombroso proceso industrial que transforma una roca gris, extraída de las profundidades de la Tierra, en los lingotes de 99.99% de pureza, que es el estándar más alto de perfección alcanzado por la industria moderna. Todo comienza en las minas. En Estados Unidos, la mayor parte del oro proviene del estado de Nevada, donde enormes perforadoras abren pozos de 10 a 20 metros de profundidad. Cada perforación se rellena con explosivos calculados al milímetro. Cuando llega el momento de la detonación, una cadena de explosiones de apenas 4 segundos libera hasta 50.000 toneladas de roca. Una vez despejado el polvo, excavadoras hidráulicas de más de 400 toneladas recogen material. Cada cucharón puede levantar 70 toneladas de roca en un solo movimiento. Los camiones mineros, capaces de transportar más de 350 toneladas por viaje, operan día y noche recorriendo hasta 20 kilómetros dentro de la mina. En este proceso, la precisión juega un papel fundamental. La concentración de oro presente en la roca es sorprendentemente baja, con un promedio de apenas 1 a 3 gramos por cada tonelada extraída del yacimiento. Esto implica que para obtener un solo lingote de aproximadamente 12 kilogramos, es necesario tratar enormes volúmenes de material. Entre 4.000 y 18.000 toneladas de roca deben ser trituradas, procesadas y refinadas hasta concentrar ese pequeño porcentaje de metal precioso. Pero no todo el oro del mundo se obtiene de esta forma. En países como Uganda, miles de mineros artesanales descienden a pozos improvisados de hasta 30 metros sin maquinaria, sin ventilación y con temperaturas que superan los 35 grados Celsius. Allí extraen roca a mano, cargando sacos de hasta 60 kilogramos. En una semana de esfuerzo extremo, pueden obtener apenas unos gramos. Dos realidades distintas para un mismo metal. Al llegar a la planta industrial, la roca pasa por trituradoras primarias que reducen bloques de hasta 1 metro a fragmentos de 15 centímetros. Luego, trituradoras secundarias reducen el material a 5 centímetros. Este proceso inicial puede tardar entre 30 minutos y 1 hora según la dureza del mineral. Posteriormente, enormes molinos de bolas, cilindros de hasta 9 metros de largo, giran constantemente llenos de bolas de acero que pesan entre 5 y 25 kilogramos. La roca es pulverizada durante 20 a 40 minutos hasta convertirse en polvo fino de menos de 100 micras, similar a harina gruesa. Se añade agua para crear una pulpa espesa. La densidad exacta se controla en tiempo real. Si la mezcla queda demasiado líquida, el oro se pierde. Si queda muy densa, el flujo del molino se detiene. La pulpa pasa a enormes tanques donde se combina con una solución de cianuro controlada con extrema precisión. Durante un periodo de alrededor de 24 horas, esta sustancia logra disolver únicamente el oro, mientras grandes agitadores mantienen la mezcla en constante movimiento para evitar que se asiente. A lo largo del proceso, sistemas de sensores vigilan parámetros clave como el nivel de oxígeno, el pH y la composición química de la solución. Incluso una leve alteración en cualquiera de estos factores puede disminuir notablemente la cantidad de oro recuperado, afectando la eficiencia del proceso. La etapa final del proceso químico corresponde a la electrólisis. Durante un periodo que puede extenderse entre 6 y 8 horas, se aplica una corriente eléctrica que provoca que las partículas de oro se depositen lentamente sobre unas placas metálicas. Con el paso del tiempo, estas diminutas partículas se van acumulando hasta formar finas capas que crecen a nivel microscópico. Al concluir el proceso, el resultado es una masa metálica de textura semisólida, compuesta casi en su totalidad por oro puro. El oro pasa por un proceso de secado que se extiende durante varias horas, con el fin de eliminar por completo cualquier rastro de humedad que pueda afectar su posterior tratamiento. Una vez completamente seco, el material se somete a una fusión parcial que lo lleva a un estado semilíquido. En ese punto, se vierte cuidadosamente en moldes metálicos, donde se solidifica dando forma a las barras doré, piezas que suelen pesar entre 10 y 30 kilogramos y presentan una pureza que oscila entre el 60 y el 90%. Estas barras se marcan, se registran y se transportan bajo estrictas medidas de seguridad. Desde la extracción hasta este punto,
pueden haber pasado entre 40 y 90 horas. Dentro de hornos eléctricos que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, las barras doré se funden por completo en un lapso de entre 40 y 60 minutos. Durante este proceso, las impurezas más densas descienden hacia el fondo del crisol, mientras que las más ligeras ascienden a la superficie. Estas últimas son cuidadosamente retiradas con instrumentos de grafito, asegurando que el metal fundido quede lo más puro posible antes de continuar con la siguiente etapa de refinación. Pero para alcanzar el máximo nivel de pureza, el metal se somete a un proceso de electrólisis avanzada, en el que una corriente controlada separa los últimos rastros de impurezas y eleva la calidad del oro hasta el 99.99%. Este nivel de perfección no es opcional. Es la medida estándar aceptada para las reservas financieras y los mercados internacionales. Una vez que el oro alcanza su punto ideal de fusión, el metal líquido se vierte cuidadosamente en moldes previamente calentados a unos 200 grados Celsius para evitar un enfriamiento brusco. En cuestión de minutos, la superficie comienza a endurecerse, marcando el inicio de la solidificación. Aproximadamente media hora después, el lingote ya ha adquirido la firmeza y la forma necesarias para ser retirado del molde y continuar con las siguientes etapas del proceso. Cada lingote se limpia en baños químicos, luego se pule durante 20 a 30 minutos para revelar ese tono amarillo profundo y perfecto que solo el oro puro posee. Posteriormente, cada lingote es colocado en balanzas de alta precisión capaces de registrar diferencias tan pequeñas como una milésima de gramo. Esta etapa es crucial, ya que garantiza que cada pieza cumple exactamente con el peso establecido. Si se detecta la más leve discrepancia, por insignificante que parezca, el lingote es devuelto al horno para volver a fundirse y así obtener la medida exacta requerida. Finalmente se analiza con espectrometría y, cuando la pureza alcanza el 99.99%, se graba con láser, peso, lote, año, código de refinería y número de serie único. Los lingotes completamente refinados se guardan en bóvedas subterráneas de máxima seguridad, equipadas con puertas blindadas que pueden superar las 60 toneladas de peso. En estos espacios, sistemas biométricos controlan el acceso las 24 horas del día, garantizando una protección constante. El ambiente interno se mantiene a una temperatura estable de 20 grados Celsius, mientras los sistemas de control de humedad regulan el aire para impedir cualquier posibilidad de oxidación o la aparición de imperfecciones microscópicas sobre la superficie del oro. Algunos lingotes pasan décadas sin ser movidos, como reservas estratégicas nacionales. Otros se dirigen a fabricantes de componentes electrónicos, donde el oro se lamina hasta obtener capas de menos de 1 micrómetro para circuitos y microcontactos. Y muchos terminan en joyerías, donde se calientan nuevamente a 800 grados Celsius para tomar formas delicadas que conservarán valor durante generaciones. Escribe en los comentarios si ya conocías este proceso y qué parte te sorprendió más. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.